Bien, muy buenas tardes. Quien los saluda, Fernando Vargas Sueldo, abogado penalista, especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Corporate Complaints. Asimismo, quien los saluda también ha desempeñado labores fiscales en los despachos especializados en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado, y actualmente me dedico al ejercicio independiente de la abogacía. No sin antes agradecer por la gentil invitación al Instituto Peruano de Especialización y Capacitación Profesional por la gentil invitación. Bien, el día de hoy, pues, dentro de este diplomado especializado en litigación oral y argumentación jurídica conforme al nuevo Código Procesal Penal, pues nos toca abarcar el tópico argumentación jurídica. Bueno, y este es un tema, pues, que resulta sumamente importante, toda vez de que lo que se busca, pues, en una labor tanto fiscal o jurisdiccional, pues que exista ante los diversos pedidos de diversos que se puedan generar dentro del proceso penal, es que, es que exista una debida, ante un pedido ya sea por parte del Ministerio Público o ya sea por parte de la defensa técnica, pues exista una debida motivación. Y esa debida motivación eh, está enmarcada en una argumentación jurídica. No es aquello que nos va a llevar a construir los motivos por los cuales fundamentamos una decisión con relevancia jurídica. Y es así, pues, que este aspecto de argumentación jurídica no solamente está seleccionado para el juez, ¿no? Sino también, pues, tendrá también en cabeza de los fiscales al momento de poder realizar sus disposiciones, deban de argumentar jurídicamente los motivos por los cuales están solicitando algún pedido, seguramente dentro de la investigación penal, ¿no? Y estamos hablando, pues, de requerimientos fiscales, estamos hablando, pues, de seguramente dentro de esta nuevo Código Procesal Penal se reserva también a las disposiciones fiscales que ante pedidos de la defensa, pues tienen que realizar alguna argumentación jurídica y tiene que estar lo más apegado a la norma procesal penal. Y cómo no, también a la norma constitucional. Pues que finalmente en esta argumentación jurídica lo único que tendremos para poder legitimar esa decisión basada en argumentos es que esté lo más pegado a la Constitución y a la norma procesal penal. Lo que se tiene que hacer, evidentemente, es decidir en base a la norma procesal y a la Constitución política del Perú, que es lo que son normas y leyes constitucionales que van a regir la argumentación jurídica. Como un concepto de argumentación constitucional, pues tendremos que conlleva a la base argumentativa por el camino de los derechos fundamentales y determina en qué manera las pretensiones constitucionales han de merecer una respuesta motivada de los intérpretes autorizados de la Constitución y que son en propiedad los jueces constitucionales. No debemos olvidar, doctores, de que este nuevo sistema procesal penal, que ya no es tan nuevo, dicho sea de paso, porque ya ha cumplido básicamente 20 años desde su vigencia, que fue en el año 2004. Entonces,
esta argumentación constitucional, la vamos a ver, pues, en el transcurso del proceso penal. ¿Y por qué? Porque no debemos olvidar que el juez, el juez, el juez de investigación preparatoria es lo más cercano, ¿no?, a un juez constitucional, porque será ese juez quien, quien en base a una interpretación normativa, y no solamente la normativa procesal penal, sino en base a un control constitucional, pues determinará o tomará decisiones, ¿no? Decisiones y que básicamente tiene que estar en base a normativa constitucional. Entonces, hoy el juez de investigación preparatoria es un juez constitucional sin duda, porque va a tener que resolver pretensiones constitucionales, ¿no? Y eso lo vamos a ver, pues, cuando, cuando existan pedidos por parte de la defensa técnica, por ejemplo, cuando se ha excedido el plazo de una investigación preparatoria. Porque allí donde exista un fiscal en donde utiliza excesivamente los plazos de la investigación, pues ahí se puede estar afectando el derecho al plazo razonable. ¿Y cuál es ese derecho? En el que se me investigue, dentro de un plazo razonable. Es decir, el fiscal no puede tomarse un tiempo excesivo para para poder realizar sus investigaciones. Es en ese interín es que la defensa técnica solicitará a ese juez de investigación preparatoria investido de juez constitucional para poder cuestionar las actuaciones del fiscal, esa actuación del fiscal en la cual ha excedido ese plazo para poder realizar una investigación. Teniendo en cuenta que la investigación dentro de un plazo razonable, pues está inmerso también el debido proceso, ¿no? El debido proceso, que es un derecho fundamental, ¿no?, que tiene toda persona, y que se le reconoce como tal. Bien, entonces, como primera premisa, podemos indicar pues que la importancia de la argumentación jurídica radica en que ella permite la plasmación de justificaciones del juzgador a propósito de su decisión. Entonces, esa argumentación que va a realizar el juez o va a realizar el fiscal tiene que estar investida de justificaciones, ¿no? Justificaciones que deben estar relacionados, obviamente, uno, al pedido que se le está realizando, y dos, que tiene que estar esa fundamentación o esas explicaciones que entrega tanto el juez como el fiscal, basadas en una norma procesal penal constitucional, incluso alguna vez bajo el principio de convencionalidad. ¿Qué quiere decir este principio de convencionalidad? Pues que existen convenciones vinculados a derechos fundamentales, a los derechos de las personas, en las cuales van a primar justamente ante peticiones seguramente de los sujetos procesales. Entonces el juez está facultado para poder realizar interpretaciones convencionales, pues que no afecten la Constitución. Entonces, va a surgir un primer problema,
¿no? Un primer problema que van a tener los jueces y fiscales, ¿no? Y está en el sentido, pues, de que un primer problema que se suscitará es poder identificar a qué refiere la controversia sometida a su conocimiento y posterior a ello realizar una evaluación desmenuzada de los hechos. Entonces, en eso conviene uno de los primeros problemas que deben haber los jueces al momento de poder determinar o ver una causa, ¿no? Uno está en identificar a qué refiere la controversia, ¿no? Sometida a su conocimiento. Si estamos, por ejemplo, en un caso de vulneración de plazos dentro de la investigación, pues es allí en el cual el juez se sitúa para poder identificar la controversia, ¿no? Estamos hablando de plazos procesales, ¿no? Plazos procesales en los cuales, según una de las partes, alega su vulneración. Y una labor posterior que tiene que realizar el juez es poder realizar una evaluación desmenuzada de los hechos. Y eso tiene que ver, con el trámite que tiene el proceso penal, ¿no? Es ese trámite en el cual el juez verá o analizará si en efecto existe o existió una vulneración de plazos procesales. ¿Y eso cómo lo podrá determinar? Pues a través seguramente pidiendo o solicitando la carpeta fiscal, ¿no? Entonces, es de importancia saber, pues, que los jueces hoy no solamente son jueces del proceso penal, sino que son jueces que tienen que tener en cuenta que ante cualquier pedido de los sujetos procesales, no solamente tienen que resolver bajo las normas del Código Procesal Penal, sino también que tienen que resolver sobre la base de la Constitución, ¿no? Sobre la base de la Constitución y los preceptos que tiene esta norma, esta carta. Una vez, luego de identificado la controversia y posteriormente poder realizar una evaluación desmenuzada de los hechos, lo que conviene acá es cómo va a poder resolver esta controversia, ¿no? Y esto se da a partir de una variedad de conocimientos para colocarse en una determinada posición. Porque finalmente, de la decisión, o mejor dicho, de los planteamientos, tanto del Ministerio Público como de la técnica, tiene que tomar una postura, ¿no? Una postura que seguramente va a generar una incomodidad, sea en el Ministerio Público o sea en la defensa técnica. Entonces, esa determinación de posición va a generar esa incomodidad. Por tanto, será necesario establecer una postura frente al problema jurídico suscitado. Y posteriormente a ello, debemos construir la decisión cuidando siempre los argumentos que se escogen, ¿no? Entonces, pues, que dentro de este problema suscitado, de esta controversia, no solamente la labor de poder evaluar y usar los hechos a efectos de poder tomar una correcta decisión, porque es a partir de allí, es a partir de esa determinación de postura, es donde seguramente habrán cuestionamientos dependiendo de la postura adoptada, ¿no? Pero como es necesario también indicar esta posición, adoptada por, pues, o por los fiscales,
pues tiene que basarse en conocimiento, ¿no? Debe conocerse, debe de saber cómo poder interpretar la norma para tomar una postura frente a un problema jurídico. En síntesis, según García Figueroa, la teoría de la argumentación jurídica es el análisis teórico de los procesos argumentativos en el derecho. Pretende la descripción, la conceptualización y sistematización de la argumentación jurídica. Describe la práctica del derecho, pero también puede prescribirla. Entonces, lo que vemos a diario, doctores, es de que dentro de este sistema, de este sistema del nuevo Código Procesal Penal, es de que tanto el juez y el fiscal va a tomar decisiones, no decisiones. Pero esas decisiones tienen que basarse, tienen que justificarse en base a argumentación jurídica. Allí donde exista vacíos, difícilmente podamos lograr una argumentación en la cual satisfaga parámetros constitucionales, porque seguramente al, al realizar una argumentación o que basado en fundamentación, pues solamente existirá problemas, ¿no? Por parte de aquella argumentación adoptada, ya sea por el fiscal y ya sea por el juez. Porque la defensa, evidentemente, va a cuestionar esa argumentación. Y evidentemente, en base al derecho de doble instancia, posiblemente otros jueces vayan a realizar un análisis de lo argumentado. Existen algunas concepciones de argumentación jurídica y por uno de ellos podemos ver en su concepción formal, material y pragmática. En su concepción formal podemos señalar el uso de silogismos jurídicos de la lógica deductiva. Dentro de la concepción material podemos dar razones acerca de la validez o veracidad o corrección de las premisas normativas fácticas. Y dentro de una concepción pragmática, cómo persuadir a otros. Eso está basado pues, en la retórica y en la dialéctica, el persuadir, la importancia de la educación. Y esto básicamente lo vamos a ver, doctores, cuando seguramente en una etapa de juicio oral, pues tengamos que de alguna forma persuadir a ese juez de investigación, perdón, a ese juez de juicio, ese juez unipersonal, a ese colegiado en el cual debamos pues de realizar argumentaciones a efectos de poder persuadir, poder persuadir a ese juez. Y para eso existe pues la retórica y la dialéctica. La dialéctica basada en principios de contradicción, ¿no? Porque nuestra posición dentro de un juicio oral es justamente poder persuadir, pero poder persuadir basado en argumentos, ¿no? Allí donde podamos presentar, por ejemplo, eh, eh, prueba nueva, tenemos que argumentar cuáles son los motivos por los cuales esta prueba tiene que ser en juicio. ¿Cuáles son los motivos por los cuales esta prueba nueva tiene que ser o tiene que formar parte de la actuación probatoria? Entonces, es en ese escenario en el cual nosotros tenemos que argumentar jurídicamente, ¿no? No solamente conocer de teoría de la prueba, sino también conocer, dar las razones por las cuales este medio de prueba
este medio de prueba, tiene que ser actuada en juicio oral. Si nosotros muchas veces, en este caso, el fiscal solicita vía cooperación judicial, información que seguramente se pidió en una etapa de investigación preparatoria, pero quienes trabajan o quienes se encuentran dentro de estas labores del sistema, sabemos pues que estas cooperaciones judiciales pueden demorar 8 meses, un año, para poder obtener esa información. Pues allí muchas veces el fiscal tiene que esperar que la culminación, pues, de una etapa intermedia para poder presentarla como prueba nueva. Y es ahí donde el fiscal o la defensa técnica, pues, deberá de argumentar los motivos por los cuales no se presentó en su debido momento esta prueba, este documento, ¿no? Entonces, debemos argumentar, jurídicamente hablando, los motivos por los cuales es necesario que este medio probatorio forme parte de la actuación probatoria, ¿no? Para que sea actuada dentro de un juicio oral. Entonces, vamos a ver, pues, que en el camino se dan muchas veces estos momentos para poder realizar ciertas argumentaciones a efectos de poder persuadir a ese juez. Entonces, se nos da el momento para poder presentar prueba nueva, pero también se nos puede dar el momento de poder sustentar o presentar aquella medio probatorio que ha sido inadmitido, ¿no? Ha sido inadmitido porque de repente no cumple con los criterios de necesidad, utilidad, conducencia. Entonces, va a ser ese momento en el cual, pues, la defensa técnica o el fiscal va a tener que fundamentar los motivos por los cuales este medio probatorio sí cumple, por el contrario, con criterios de utilidad, necesidad y conducencia. ¿No? ¿Cuáles han sido los motivos por los cuales este medio de prueba ha sido inadmitido en un inicio? Puede ser, pues, que este medio probatorio no tenga nada que ver con el objeto materia de probanza, ¿no? Y, por el contrario, el fiscal sea de la opinión, ¿no?, que este medio probatorio, por el contrario, sirve para cuando menos sea actuado en etapa, en actuación probatoria, ¿no? Entonces, es allí donde tenemos que de alguna forma utilizar técnicas de persuasión a efectos de poder persuadir al juez, ¿no? Y lo que es importante en esta concepción pragmática es que resulta de importancia la comunicación. Bien, pero ¿cómo logro persuadir a otras personas, ¿no? La pragmática justamente resulta fundamental porque son los efectos de las argumentaciones, ¿no? Los enunciados no son enunciados sin interpretar en una concepción formal, ni enunciados ya interpretados, ¿no? Y entendidos como verdaderos según una concepción material, sino enunciados aceptados, ¿no? El abogado contemporáneo, doctores, no solamente debe de conocer de técnicas de litigación, sino también debe de conocer
del derecho penal, del derecho procesal penal, porque son con argumentos, finalmente con argumentos jurídicos, con los cuales vamos a persuadir a ese juez unipersonal o colegiado. La dialéctica es el intercambio de ideas, ¿no? El intercambio de ideas de dos o más contendientes, ¿no? Y muchas veces se da esta dialéctica en etapa de juicio oral, porque vamos a ver, pues, que uno de los principios en juicio oral es el principio de contradicción, ¿no? El principio de contradicción lo vamos a ver, pues, desde las etapas iniciales del proceso, ¿no? Pero se acentúan por ser el escenario más importante dentro del proceso penal, es en el juicio oral. Y uno de los momentos claves, ¿no?, que nosotros tenemos a la vista es justamente los alegatos de apertura, ¿no? Es el alegato de apertura es ese momento en el cual se visualiza con mayor claridad el principio de contradicción, ¿no? Existen dos o más contendientes, dice la dialéctica, ¿no? Es el intercambio de ideas con otros, dos o más contendientes. Y si dentro del juicio oral, pues existe ello, ¿no? Existe el momento en el cual existe posiciones. Posiciones, de un lado, podemos hablar de una tesis. Por el lado de la defensa técnica podemos encontrar la antítesis y finalmente vamos de estas dos posiciones, vamos a encontrar finalmente una síntesis. Esa síntesis, pues, será la que el juez de esta discusión, por decirlo de una forma, va a poder obtener información, ¿no? Entonces, es en ese momento en el cual, del inicio del juicio oral, en el que estamos hablando del alegato de apertura, es en el cual tanto la defensa técnica como el Ministerio Público, pues va a presentar su teoría del caso, su hipótesis, ¿no? Una hipótesis que en el camino va a ser probada, ¿no? Entonces vamos a tener, pues, que en este inicio del juicio oral, posiciones vamos a tener dos posiciones que se van a contradecir. ¿Por qué? Porque evidentemente el Ministerio Público tiene una tesis incriminatoria. Por el lado de la defensa técnica, pues tendrá una tesis y seguramente refutará lo indicado por el Ministerio Público. Entonces vamos a tener dos posiciones encontradas. En cuanto a la retórica, se busca un sujeto busca convencer a otros, ¿no? La importancia del auditorio. Para algunos se trata de una simple técnica. Y bien, existe pues algunas claves de la argumentación, ¿no? Unas claves que Weston en el 2005 pues sintetiza magistralmente pautas de estilo para la construcción lingüística de la argumentación sólida, ¿no? Y allí resulta necesario poder distinguir entre las premisas y conclusiones, ¿no? Presentar ideas en un orden natural, ¿no? Parta de premisas fiables, ¿no? Que sea concreto, que sea conciso, evite un lenguaje emotivo, use términos consistentes. Y esto, doctores, lo vamos a ver en el transcurso de juicio oral. Porque acuérdense de que dentro de los alegatos de apertura tenemos que mantener pues una buena comunicación. Tenemos que tener no solamente una buena comunicación, sino también pues vamos a tener que ser
ordenados, ¿no? Un orden, ¿no? Tenemos que ser precisos. Acuérdense de que los alegatos de apertura se ciñen, pues, a lo que es el autoenjuiciamiento. Entonces, va a estar netamente establecido eh, los, los, eh, los hechos por los cuales va a ser materia de juzgamiento. No nos podemos salir de ese marco establecido ya a través del auto de enjuiciamiento. Tenemos que ser concretos, ¿no? La concretud, ¿no? No podemos abarcar demasiados aspectos dentro de un alegato de apertura. Por eso que el alegato de apertura se fundamenta en una fundamentación de hechos, una fundamentación jurídica, una fundamentación probatoria, ¿no? Y finalmente, una pretensión, ¿no? Entonces, tenemos que evitar justamente caer en no ser concisos, ¿no? Evitar, por ejemplo, un lenguaje emotivo, ¿no? Entonces, lo que se busca es tener una buena comunicación de lo que estamos transmitiendo, porque será ese primer momento en el cual el juez advertirá ante qué personas nos encontramos en ese momento, ¿no? No solamente el fiscal, sino también será también la defensa técnica, será también la defensa técnica quien también expondrá su, su, eh, su alegato de apertura. Y será en ese momento en el cual, pues, el juez tendrá por primera vez, el hecho, ¿no? El hecho y la prueba, ¿no? La prueba que va a ser actuada en la etapa de juicio, ¿no? En la etapa de actuación de prueba. Entonces, eh, es necesario tener a la vista justamente estas, estas para poder tener una argumentación, una buena argumentación cuando pues nos enfrentemos a este tipo de alegatos, de apertura. Si bien es cierto, no existe en sí una argumentación jurídica, pero sí existe pues una argumentación en la cual debemos conseguir una buena comunicación, ¿no? Ahí donde somos precisos, somos concisos, claros, seguramente el juez nos va a entender, ¿no? Si por el contrario realizamos un alegato de apertura, ¿no? Que sea soso, que sea desordenado, que sea de repente no haber escogido en base a la fundamentación probatoria, no nos exige la norma mencionar todos los elementos, todos los medios de prueba admitidos, pero sí es necesario, cuando menos, hacer un relato de los más importantes, ¿no? Tenemos que saber cómo poder realizar una calificación jurídica correcta, ¿no? Entonces, forma parte de estos alegatos, de apertura, el poder, el poder llegar en pocos minutos al juez, ¿no? Saber distribuir ese tiempo que nosotros tenemos en una alegatura para poder llegar de buena forma y que el juez no pueda captar nuestra información. Acuérdense que es el primer momento en el cual el juez va a tener conocimiento de los hechos en materia de juzgamiento. Entonces, bueno, fuera de que el juez pues llegue a una audiencia de juicio oral,
pues con la información que se le va a dar en audiencia. No, si fuese así, imagínense, no existirían los juicios. Entonces, lo normal es que ese juez unipersonal pues, o colegiado, pues lo que se da normalmente y cotidiano es de que no conoce el hecho que va a ser materia de juzgamiento. Puede haber tenido algún conocimiento externo, ¿no? Ya sea por prensa, ¿no? Eh, eh, que evidentemente no es ajeno. Pero lo cierto es de que en un alegato de apertura, pues tenemos que realizar una buena comunicación con el juez. Entonces, vamos a tener pues que organizarnos de forma para poder en tan pocos minutos captar la atención del juez, ¿no? Saber distribuir los tiempos, dentro de un alegato de apertura. No podemos tomarnos, si nos dan 10 minutos, no podemos obtener o no podemos seguramente eh, tener mayor cantidad de minutos a una fundamentación fáctica y dejar algunos minutos para la fundamentación, la calificación jurídica y unos minutos menos la fundamentación probatoria. Entonces tenemos que saber de distribuir ese tiempo que nos da el juez, ¿no? Acuérdense que es el juez que por primera vez está conociendo el caso. ¿Cómo construimos los argumentos? ¿No? Según García Figueroa, construir argumentos es una labor de construcción de razones. Significa en buena cuenta aplicar lógica, interpretación, desarrollar motivación suficiente, ¿no? Exige de parte de los jueces constante preparación, formación, lectura, identificación con el trabajo, cultura jurídica, entre otras virtudes necesarias para desarrollar una buena argumentación. Y esto no se ciñe solamente a los jueces, también a los fiscales. Acuérdense que los fiscales toman decisiones en una etapa de investigación, ya sea para la continuación y continuación de la investigación preparatoria o la decisión de poder archivar un caso. Entonces, tenemos que tener en cabeza de los fiscales y en cabeza de los jueces, pues una labor sumamente importante, ¿no? De poder construir las razones por las cuales se toma una u otra decisión, ¿no? Evidentemente, tenemos que tener cierta preparación, ¿no? Cierta preparación y formación para jueces y fiscales, ¿no? Por eso muchos de los jueces y fiscales que se encuentran en carrera toman justamente cursos de argumentación jurídica para poder sustentar o fundamentar sus decisiones. Manuel Atienza nos da algunos consejos para argumentar bien o un decálogo de buen argumentador, ¿no? En su cuaderno de filosofía del derecho número 29, ¿no? Y esos son unos consejos, pues, que son necesarios dentro de esta argumentación jurídica. Y el primer consejo que se le puede dar a quien desea argumentar bien en el derecho o en cualquier otro ámbito es prepararse bien, ¿no? Ahí está justamente lo que tiene que ver con la preparación jurídica que debe tener tanto jueces y fiscales. Hay otra de los consejos es, hay aspectos comunes a cualquier tipo de argumentación, pero también rasgos peculiares de cada campo, ¿no? De cada tiempo de debate. Por ejemplo, lo que es apropiado para una conferencia, por ejemplo, la exposición por extenso de una tesis, no lo es para la participación en una mesa redonda. Otra de los argumentos o otro de los consejos que tiene Manuel Atienza es
no se argumenta mejor por decir muchas veces lo mismo, ni por expresar con muchas palabras lo que podría decirse con muchas menos. Y ahí básicamente nos da un consejo para justamente estos alegatos de apertura, ¿no? Muchas veces caemos en la repetición, ¿no? Y eso seguramente las personas que hemos podido realizar eh, alegatos de apertura, es común caer en estas taras, ¿no? En poder ser muchas veces repetitivo. Muchas veces consideramos el ser repetitivo para que quede esa premisa, ¿no? Pero muchas veces caemos en realizar argumentos repetitivos y lo que hace es cansar o aburrir al juez, ¿no? Eso es lo que finalmente hace, ¿no? Entonces, otro de los argumentos, perdón, otro de los consejos que tiene Manuel Atienza es, en una discusión, en un debate racional, esforzarse porque el otro tenga razón, como alguna vez propuso Borges, parece demasiado, ¿no? Entonces, es justamente en estos debates en juicio oral es donde se tiene que tener la mayor preparación. No, no solamente conviene prepararse en técnicas de litigación, sino conviene prepararse también en lo que es teoría de la prueba, teoría del delito, ¿no? Prepararse en lo que es la norma procesal penal, porque la norma procesal penal nos da el manual para poder transitar un proceso penal, ¿no? Otro de los consejos que tiene es, cuando se argumenta en defensa de una tesis, no estar dispuesto a conceder nunca nada al adversario es una estrategia incorrecta e equivocada. Otro de los consejos es, cuando se argumenta con otro, no puede tener la impresión de que los argumentos de la parte contraria funcionen como una muralla contra la que se chocan una y otra vez nuestras razones. Por eso, una vez probada la solidez de esa defensa, lo más aconsejable es ver si uno puede tomar la fortaleza intentando otra vía, ¿no? Siempre lo que se tiene pues dentro del proceso penal, dentro de un juicio oral específicamente, es saber utilizar técnicas, las técnicas de litigación, ¿no? Porque nos pueden dar salidas, ¿no? Para poder seguramente, si es que hay una puerta que se cierra, puede haber otra puerta que se abre dentro del juicio oral. La argumentación no está reñida con el sentido del humor, pero sí con la pérdida del sentido de la medida. No hay que muchas veces ironizar, ¿no? En la argumentación, sino ceñirse al punto en concreto. No se argumenta bien por hacer muchas referencias a palabras prestigiosas, autores de moda. Lo que cuenta es lo que se dice y las razones que lo avalan, ¿no? Muchas veces por hacer referencias, ¿no? Sea a palabras prestigiosas o de autores reconocidos, perdemos ese sentido de poder dar las razones, ¿no? Que fundamentan nuestras decisiones. Otro consejo es, frente a la tendencia natural, quizás en algunas culturas, a irse por las ramas, no cabe otro remedio que insistir una y otra vez en ir al punto, en fijar cuidadosamente la cuestión. No vale, dentro de esta argumentación, irse pues por caminos que no nos llevan al punto que queremos, ¿no? Muchas veces damos vuelta a una idea y no aterrizamos, ¿no? En lo que se quiere es justamente, pues, que lograr finalmente de nuestros argumentos aterrizar al punto en concreto. Es allí donde al juez le vamos a dar seguramente el argumento para poder decidir en su oportunidad. Y dice, en cada ocasión hay muchas maneras de argumentar mal,
y quizás más de una de hacerlo bien. Entonces, no nos sintamos mal, pues, porque seguramente en una primera oportunidad que estamos asistiendo seguramente a un juicio oral, vayamos seguramente eh, a realizar acciones equivocadas, ¿no? Podemos ir aprendiendo en el camino. Pues justamente el desarrollo de esta labor, ¿no? En litigación oral, pues es ir avanzando. Nos podemos equivocar seguramente la primera vez, seguramente nos vamos a equivocar una segunda o tercera vez, pero ya vamos a ir mejorando en el transcurso de los casos que podamos asumir. Bien, vamos a ver pues que dentro de del proceso penal, el momento más esperado de todos es el juicio oral. Y como tal, pues se da el momento de seguramente realizar argumentaciones jurídicas, ¿no? Argumentaciones jurídicas, una de ellas pues es el momento de la nueva prueba, ¿no? En el cual pues ahí sí tenemos que poder realizar alguna argumentación a efectos de darle a entender al juez de que es necesario que esa prueba nueva se incorpore a la actuación probatoria, ¿no? Va a ser difícil, sí, porque lo que se quiere es lograr argumentar a efectos de poder alcanzar el aval del juez para que esta prueba nueva se incorpore a la actuación probatoria. Asimismo, se podrá hacer una argumentación en base a la prueba intermitida, ¿no? Esa prueba intermitida, pues que de repente no cumplió con los criterios de utilidad, necesidad y pertinencia, y es necesario, pues, es necesario, pues, dar los fundamentos, dar el argumento jurídico y señalar, pues, que en efecto esta, esta prueba que se inadmitió debió ser admitida por esto y por estos motivos, ¿no? Porque sí cumplía con criterios de necesidad, porque sí cumplía con criterios de idoneidad, porque sí cumplía con criterios de conducencia. Entonces, vamos a ver pues que en el camino, estamos plagados de argumentaciones, ¿no? Argumentación que no solamente se da en una etapa de juicio oral, sino también que se da en una etapa, por ejemplo, de investigación preparatoria, ¿no? Hemos dicho, pues, de que en esta etapa existen ya roles, en este sistema, el sistema acusatorio con rasgos adversariales, existen roles, ¿no? El rol de fiscal, el rol de juez, ¿no? El rol que va a tener el fiscal es un rol de realizar seguramente en el transcurso de la investigación preparatoria, hacer pedidos, ¿no? Hacer pedidos eh, que coadyuven seguramente a la investigación del delito. Y será en cabeza del juez de tomar las decisiones bajo los argumentos jurídicos, normativos, procesales, penales y en base a la Constitución de poder dar los argumentos correctos para poder conceder o no las medidas seguramente de corrección procesal que tenga a bien a solicitar el fiscal, ¿no? Entonces, no solamente vamos a ver estos momentos de argumentación en juicio, sino también que lo vamos a ver en etapa de investigación y, cómo no, en etapa de saneamiento, etapa intermedia, ¿no? También habrá seguramente decisiones en una etapa intermedia. Bien, entonces vamos a ver algunas teorías de la argumentación según la tópica de Wigner. Señala pues que pretende revitalizar la tópica,
¿no? Dice, refiere que los lugares comunes, los tópicos, las opiniones asumidas generalizadamente, nos puede ahorrar en considerable esfuerzo fundamentador. ¿No? Lo importante no es lo que dice el código, dice en esta tópica de Wigger, sino cómo resolver el caso aquí y ahora. Y entonces entran en juego las técnicas de la tópica jurídica, los lugares comunes, socialmente aceptados, la tradición jurídica compartida. Eso es una de las teorías de la argumentación jurídica. En la retórica de Perelman señala que esta tesis de Perelman sustenta la prevalencia de la persuasión como elemento prevalente en el discurso argumentativo, a efectos de convencer a los demás de nuestra posición. Diríamos que esta tesis se acerca mucho a la idea de pretensión de corrección de Alexi, de Robert Alexi, más basados en que nos dirigimos a un auditorio particular y a un auditorio universal, respecto de los cuales es necesario que nuestro discurso persuada, explique y convenza. Esa es la retórica de Perelman y creo que es la que más se utiliza en etapa de juicio oral, ¿no? El poder convencer, el poder realizar un discurso argumentativo a efectos de poder convencer a ese juez unipersonal o a ese juez colegiado. Entonces no podemos olvidar o no podemos dejar de lado pues de que la argumentación jurídica no solamente la vamos a tener dentro del proceso penal, no solamente la vamos a tener en una etapa de investigación preparatoria, sino también que vamos a verla, vamos a sentirla durante todo el proceso penal. Pero digamos, en la etapa en la cual más es percibible, más se percibe, es una etapa, y por la importancia obviamente del proceso penal, es en una etapa de juicio oral. Será en esa etapa en la cual, pues, bajo los principios de contradicción, pues seguramente tanto la defensa técnica como el Ministerio Público darán sus argumentos jurídicos, ¿no? Argumentos jurídicos basados a partir de un caso en concreto, ¿no? Y basados en una normativa procesal penal y obviamente si estamos del lado de la defensa técnica seguramente alegará una afectación a un derecho fundamental. Si estamos del lado del Ministerio Público, pues seguramente argumentará en base a la normativa procesal penal y en base a la necesidad que tiene el Ministerio Público de investigar, toda vez de que es el persecutor del delito. Bien, creo que hemos podido dar algunos conceptos muy básicos respecto a la argumentación jurídica y cómo esta argumentación jurídica se desenvuelve dentro del proceso penal, ¿no? Vamos a ver pues que la argumentación jurídica no se ciñe tan solamente a una etapa seguramente de investigación preparatoria, que es una etapa en la cual se toman decisiones, pero también con más incidencia y por el lugar, por lo que significa la etapa de juicio, vamos a verla pues con mayor incidencia en dicha etapa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver pues de que el abogado contemporáneo no solamente debe de conocer de técnicas de litigación, ¿no? Sino también debe saber de teoría de la prueba, ¿no? Debe de conocer de teoría del delito, ¿no? Debe de conocer la norma penal, la norma procesal penal, porque es a partir de allí, pues que no solamente nos sirve para poder oralizar, ¿no? Toda vez de que tenemos un sistema oral, pero también tenemos una parte en la cual se privilegia la oralidad, porque si nosotros tenemos en cuenta que a partir, si bien es cierto, nuestro sistema es un sistema oral, pues existen ciertos rasgos de escrituralidad. Por ejemplo, el requerimiento acusatorio, ¿no? El requerimiento acusatorio
es un requerimiento escrito, ¿no? Es un requerimiento escrito, pero también tenemos que realizar una fundamentación jurídica del pedido de requerimiento acusatorio. Entonces, no es estrictamente la oralización en la cual privilegia este nuevo modelo, sino también tenemos visos de escrituralidad. De hecho, antes de juicio oral, todo lo demás es escrito, pero vamos a tener visos de oralidad, sobre todo en una etapa de juicio oral. Bien, creo que hemos podido dar algunos conceptos básicos relacionados a la argumentación jurídica y lo que tiene que ver en su forma respecto al nuevo sistema procesal penal. Bien, conmigo hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.